4. El informe de John Rance. A la 1 de la tarde abandonamos el número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock Holmes me condujo hasta la oficina de telégrafos más próxima, donde despachó una larga nota. Después llamó un coche de alquiler y dio al conductor la dirección que poco antes nos había facilitado Lestrade. La mejor evidencia es la que se obtiene de primera mano, observó mi amigo. Yo tengo hecha ya una composición del lugar y aún así no desdeño ningún nuevo dato, por menudo que parezca. Me asombra usted, Holmes, dije. Por descontado, ¿no está usted tan seguro como parece de los particulares que enumeró hace un rato? No existe posibilidad de error, contestó. Nada más llegado eché de ver 2 surcos que un carruaje había dejado sobre el barro, a orillas de la acera. Como desde una semana y hasta ayer noche no ha caído una gota de lluvia. Era fuerza que esas 2 profundas rodadas se hubieran producido justo por entonces. Esto es, ya anochecido. También aprecié pisadas de caballo, las correspondientes a uno de los cascos más nítidas que los otros 3 restantes, prueba de que el animal había sido herrado recientemente. En fin, si el coche estuvo allí después de comenzar la lluvia, pero ya no estaba, al menos tal asegura Gregson. Por la mañana se sigue que hizo acto de presencia durante la noche y que por tanto trajo a la casa a nuestros 2 individuos. De momento sea, repuse, pero ¿cómo se explica que obre en su conocimiento la estatura del otro hombre? Es claro, en 9 de cada 10 individuos la altura está en consonancia con el largor de su zancada. El cálculo no presenta dificultades, aunque tampoco es cuestión de que le aburra a usted ahora dándole pormenores. Las huellas visibles en la arcilla del exterior y el polvo del interior me permitieron estimar el espacio existente entre paso y paso. Otra oportunidad se me presentó para poner a prueba esta primera conjetura. Cuando un hombre escribe sobre una pared, alarga la mano por instinto a la altura de sus ojos. Las palabras que hemos encontrado se hallaban a más de 6 pies del suelo. Como ve, se trata de un juego de niños. ¿Y la edad? Un tipo que de una zancada se planta a 4 pies y medio de donde estaba, anda todavía bastante terne. En el sendero del jardín vi un charco de semejante anchura con 2 clases de huellas, las de las botas de charol, que lo habían bordeado, y las de las botas de puntera cuadrada, que habían pasado por encima. Aquí no hay misterios, me limito a aplicar a la vida ordinaria los preceptos sobre observación y deducción que usted pudo leer en aquel artículo. ¿Tiene alguna otra curiosidad? La longitud de las uñas y la marca del tabaco, dije. La inscripción de la pared fue efectuada con la uña del dedo índice untada en sangre. A través de la lupa acerté a observar que el estuco se hallaba algo rayado, prueba de que la uña no había sido recortada. Recogí una muestra de la ceniza esparcida por el suelo, era oscura, y como formando escamas, era residuo. Este residuo solo lo produce un cigarro tipo Trichinopoli. He leído estudios sobre la ceniza del tabaco, llegando a escribir incluso un trabajo científico. Me precio de poder distinguir todas las marcas de puro o cigarrillo, no más que echando un vistazo a sus restos quemados. En detalles como este se diferencia el detective hábil de los practicantes al estilo de Lestrade o Gregson. ¿Y la faz rubicunda?, pregunté. Esa ha sido una conjetura un tanto aventurada, aunque no dudo de su verdad. De momento, permítame callar semejante punto. Me pasé la mano por la frente. Siento como si fuera a estallarme la cabeza, observé. Cuanto más cavilo sobre el asunto, más enigmático se me antoja. ¿Cómo diablos entraron los 2 hombres, supuesto que fuesen 2, en la casa vacía? ¿Qué ha sido del cochero que los llevó hasta ella? ¿De qué expediente usó uno de los individuos para que engullera el otro el veneno? ¿De dónde procede la sangre? ¿Cuál pudo ser el objeto del asesinato si descartamos el robo? ¿Por qué conducto llegó el anillo de la mujer hasta la casa? Ante todo, ¿a santo de qué se puso a escribir el segundo nombre, la palabra alemana Rach, antes de levantar el vuelo?
Me reconozco incapaz de poner en armonía tantos hechos contradictorios. Mi compañero sonrió con gesto aprobatorio. Ha resumido usted los aspectos problemáticos de forma sucinta e inteligente, dijo. Resta mucho por ser elucidado, aunque tengo ya pronto un veredicto sobre los puntos clave. En lo referente al descubrimiento de ese infeliz de Lestrade, se trata no más que de una añagaza para situar a la policía sobre una pista falsa, insinuándoles historias de socialismo y sociedades secretas. Mas no hay alemanes por medio. La A, fíjese bien, estaba escrita con caligrafía un poco gótica. Ahora bien, los alemanes de veras emplean siempre los caracteres latinos, de donde cabe afirmar que nos hallamos ante un burdo imitador empeñado en exagerar un tanto su papel. Existía el propósito de conducir la investigación fuera de su curso adecuado. De momento, no más aclaraciones, doctor. Como usted sabe, los adivinadores malogran su magia al develar el artificio que hay detrás de ella. Y si continúo explicándole mi método, va a llegar a la conclusión de que soy un tipo vulgar después de todo. Puede usted tener la seguridad de lo contrario, repuse. Ha traído la investigación detectivesca a un grado de exactitud científica que jamás volverá a ser visto en el mundo. Un puro rubor de satisfacción encendió el rostro de mi compañero ante semejantes palabras y el tono de verdad con que estaban dichas. Había ya observado que era tan sensible al halago en lo atañero a su arte como pueda serlo cualquier muchachita respecto de su belleza física. Otra cosa voy a contarle, dijo. El que gastaba bota acharolada y su acompañante, el de las botas con puntera cuadrada, llegaron en el mismo coche de alquiler e hicieron el sendero juntos y en buena amistad, probablemente cogidos del brazo. Una vez dentro, recorrieron varias veces la habitación. Mejor dicho, las botas de charol permanecieron fijas en un punto, mientras las otras medían sucesivamente la estancia. Estos hechos se hallaban escritos en el polvo. Pude apreciar que el individuo en movimiento fue dejándose ganar por el nerviosismo. La longitud creciente de sus pasos lo demuestran. En ningún instante dejó de hablar, al tiempo que su furia, sin duda, iba en aumento. Entonces ocurrió la tragedia. Dispone usted ya de todos los datos ciertos, puesto que los restantes entran en el campo de la conjetura. Nuestra base de partida, sin embargo, no es mala. Ahora apresurémonos. No quiero dejar de asistir esta tarde al concierto que en el hall da Norman Neruda. Esta conversación tuvo lugar mientras el carruaje hilaba su camino por una infinita sucesión de sucias calles y tristes pasadizos. Llegados, éramos el más sucio y triste de todos, cuando el cochero detuvo de pronto su vehículo. Ahí está Haut-Licourt, explicó, señalando una grieta o corredor en el frontero muro de ladrillos. De vuelta me hallarán en el mismo lugar. Haut-Licourt no era un paraje placentero. Calle adelante desembocamos en un patio cuadrangular, tendido de losas y con sórdidas construcciones a los lados. Allí, entre grupos de chiquillos mugrientos y sorteando las cuerdas empavesadas de ropa puestas a secar, llegamos a nuestro paradero, la puerta del número 45, guarnecida de una pequeña placa de bronce que ostentaba el nombre de Rance. Fuimos enterados de que el policía estaba en la cama y hubimos de aguardarlo en una breve pieza que a la entrada hacía las veces de sala de recibir. Al fin apareció el hombre un tanto enfadado, según se echaba de ver por la súbita interrupción de su sueño. «Ya he presentado mi informe en la comisaría», dijo. Holmes enterró la mano en el bolsillo, sacó medio soberano y se puso a jugar con él despaciosamente. «Resulta que nos gustaría oírlo repetirlo de sus propios labios», afirmó. «Estoy a su entera disposición», repuso entonces el policía, súbitamente fascinado por el pequeño disco de oro. «Diga nomás, como le venga a las mientes, lo que usted presenció». Rance tomó su asiento en el sofá de crin y contrajo las cejas en la actitud de quien se concentra para poner toda su alma en una empresa. «Ahí va la historia entera», dijo. «Mi ronda dura desde las 10 de la noche a las 6 de la madrugada. A las 11 hubo trifulca en el Ciervo Blanco, pero fuera de eso no se produjo otra novedad durante el tiempo de servicio.
A la 1, cuando comenzaban a caer las primeras gotas, me tropecé en la esquina de Henrietta Street a Harry Morcher, el que tiene a su cargo la vigilancia de Holland Grove, y allí estuvimos de palique un buen rato. Hacia las 2, o quizá un poco más tarde, me puse otra vez en movimiento para ver si todo seguía en orden en Brixton Road. Ni un susurro se oía en la calle enfangada. Tampoco se me echó a la cara persona viviente, aunque me rebasaron 1 o 2 coches. Seguí mi marcha pensando, dichos entre nosotros, en lo bien que me vendría un vaso de ginebra calentita, de los de A4, cuando súbitamente percibí un rayo de luz filtrándose por una de las ventanas de la casa en cuestión. Ahora bien, yo sabía que esas 2 casas de Lauriston Gardens estaban deshabitadas, con motivo de unos desagües que el dueño se negaba a reponer. Siendo así, que el último inquilino había muerto de unas tifoideas. Me dejó un tanto patitieso aquella luz y sospeché de inmediato alguna irregularidad. Alcanzada la puerta, «¿Se detuvo usted y retrocedió después hasta la cancela del jardín?», interrumpió mi compañero. «¿Por qué?». Rance se sobrecogió todo, fijos los maravillados ojos en Sherlock Holmes. «Cierto, señor», dijo, «aunque el diablo me confunda si llego a saber alguna vez cómo lo ha adivinado usted». En fin, ganada la puerta, me pareció aquello tan silencioso y solitario que consideré oportuno agenciarme antes de la ayuda de otra persona. No hay bicho de carne y hueso que me asuste, pero me dio por imaginar que a lo mejor el difunto de la fiebre tifoidea andaba revolviendo en los desagües para ver que se lo había llevado al otro mundo. Esta idea me produjo como un cosquilleo y viré hasta la puerta del jardín, donde no se oteaba rastro de la linterna de Murcher ni de persona alguna. No había nadie en la calle. Nadie, señor, ni siquiera un perro se echaba de ver. Hice entonces de tripas corazón. Volví sobre mis pasos y empujé la puerta. Adentro no encontré novedad, solo una luz brillando en la habitación. Se trataba de una vela colocada encima de la repisa de la chimenea, una vela roja, por cuyo resplandor sí, sé ya todo lo que usted vio. Dio varias vueltas por la pieza y después se hincó de rodillas junto al cadáver, y después caminó en derechura a la puerta de la cocina, y después John Rance se puso en pie de un salto, pintando el susto en la cara y con una expresión de desconfianza en los ojos. «¿Desde dónde estuvo espiándome?», exclamó. «Me da en la nariz que usted sabe mucho más de lo que debiera». Soltando una carcajada, arrojó Holmes su tarjeta sobre la mesa. «No se le ocurra arrestarme por asesinato», dijo. «Soy de la jauría, no la presa perseguida. El señor Gregson o el señor Lestrade pueden atestiguarlo. Ahora adelante, ¿qué ocurrió a continuación?». Rance volvió a sentarse, sin que desapareciera empero de su rostro la expresión de desconfianza. Volví a la cancela e hice sonar mi silbato. A la llamada acudieron Morcher y otros 2 compañeros. ¿Seguía la calle despejada de gente? «De gente útil, sí». «¿Qué quiere usted decir?». La boca del policía se distendió en una amplia sonrisa. «Llevo vistos muchos hombres en mi vida», adujo, «aunque todos se me antojan sobrios al lado de aquel tipo. Estaba junto a la cancela cuando salí de la casa, apoyado en la verja y gritando a los 4 vientos una canción que se titula Columbine's New, Fangled Banner o cosa por el estilo. No se aguantaba en pie. Bonita ayuda iba a prestarme». «Descríbanos al hombre», dijo Sherlock Holmes. Esta reiterada digresión pareció irritar un tanto a Rance. «Un borracho muy peculiar», prosiguió. «A no ser el momento que era, habría acabado en la comisaría». «Su rostro, sus ropas, reparó en ellas», atajó Holmes impaciente. «¿Cómo no? Si hubimos de sentarlo para que no se cayera entre Morcher y yo. Era un tipo largo, de mejillas rojas, con la parte inferior de la cara embosada». «Basta con eso», exclamó Holmes. «¿Qué fue del hombre?». «Pues no teníamos poco que hacer para cuidar encima de él», repuso el policía en tono ofendido. «Estése tranquilo, habrá sabido volver solito a su casa». «¿Cómo iba vestido?». «Con un abrigo marrón». «¿Sostenía un látigo en la mano?». «¿Un látigo? No».
No lo llevaba consigo esta segunda vez, murmuró mi compañero. ¿Oyó usted o pudo ver al cabo de un rato un coche de caballos? No. Ea, es dueño usted de medio soberano, dijo mi compañero poniéndose en pie y recogiendo su sombrero. Temo, Rance, que no le aguarda un futuro brillante en el cuerpo. La cabeza de usted no debiera ser solo de adorno. Pudo haber ganado ayer noche los galones de sargento. El hombre que sostuvo en sus brazos encierra la solución de este misterio y constituye el principal objeto de nuestras pesquisas. No es momento de que demos más vueltas al asunto. Confórmese con mi palabra. Andando, doctor. Enfilamos el camino de vuelta al coche, dejando a nuestro informador indeciso entre la incredulidad y la pena. Valiente idiota, pensar que ha desperdiciado una de esas oportunidades que solo se presentan una vez en 1.000.000. Yo estoy aún a oscuras. La descripción del hombre coincide con sus presunciones acerca del segundo actor de este drama, pero ¿por qué hubo de volver a la casa? No suelen conducirse así los criminales. El anillo, amigo mío, el anillo. He ahí la causa de su retorno. Si no se nos presenta otro medio de echar el lazo al criminal, podemos aún probar suerte con el anillo. Voy a atraparlo, doctor. Le apuesto a usted 2-1 que no se me va de las manos. Por cierto, gracias. A no ser por su insistencia, me habría perdido el caso más bonito de todos cuantos se me han presentado. Podríamos llamarlo estudio en escarlata. ¿Por qué no emplear una vez una jerga pintoresca? Existe una roja hebra criminal en la madeja incolora de la vida y nuestra misión consiste en desenredarla, aislarla y poner al descubierto sus más insignificantes sinuosidades. Ahora a comer y después a oír a Norman Neruda. Maneja el dedo y pulsa la cuerda de modo admirable. ¿Cuál es esa melodía de Chopin que interpreta tan maravillosamente? Y el sabueso amateur, sentado en su asiento, siguió lanzando trinos, en tanto meditaba yo sobre los arcanos del alma humana. 5. Nuestro anuncio atrae un visitante. Con el excesivo ajetreo de la jornada se resintió mi no fuerte salud y por la tarde estaba agotado. Después que Holmes hubo partido el concierto, busqué el sofá para descabezar allí 2 horas de sueño. Vano intento. Tras todo lo ocurrido, no cesaba de cruzar por mi agitada imaginación las más insólitas conjeturas y fantasías. Apenas cerrados los ojos veía delante de mí el descompuesto semblante, la traza simiesca del hombre asesinado. Tan sobrecogedora era la impresión suscitada por ese rostro que aún sin quererlo sentía un impulso de gratitud hacia la mano anónima que había obrado su extrañamiento de este mundo. Nunca se ha plasmado el vicio con elocuencia tan repugnante como la manifestada por las facciones de Enoch J. Driver, avecindado en Cleveland. Naturalmente no desconocía que la ley tiene también sus imperativos y que la depravación de la víctima no constituye motivo de disculpa para el criminal. Cuanto más cavilaba sobre lo acontecido, tanto más extraordinaria se me volvía la hipótesis de mi compañero acerca de una muerte por envenenamiento. Recordaba ahora su gesto de aplicar la nariz a los labios del imperfecto y no dudaba en atribuirlo a alguna razón de peso. Pero descartando el veneno, ¿a qué causa remitirse si no se apreciaban heridas ni huellas de estrangulamiento? Y además, ¿a quién demonios pertenecía la sangre profusamente esparcida por el suelo? No existían señales de lucha, ni se había encontrado junto al cuerpo ningún arma de que pudiera servirse el agredido para atacar a su ofensor. Duro trabajo el de conciliar el sueño, para Holmes no menos que para mí, en medio de tanta interrogante sin respuesta. Solo de una secreta y satisfactoria explicación de los hechos, una explicación que aún no se me alcanzaba, podía dimanar, según me lo parecía a mí entonces, la segura y serena actitud de Holmes. Este volvió tarde, mucho más de lo que el concierto exigía. La cena estaba ya servida. Soberbio recital, comentó mientras tomaba asiento. ¿Recuerda usted lo que Darwin ha dicho acerca de la música? En su opinión, la facultad de reproducir y apreciar una armonía data en la raza humana de mayor antigüedad que el uso del lenguaje.
¿Acaso sea esta la causa de que influya en nosotros de forma tan sutil? Perviven en nuestras almas recuerdos borrosos de aquellos siglos en los que el mundo se hallaba aún en su niñez. No me parece la idea muy estricta, apunté. Las ideas sobre la naturaleza han de ser tan holgadas como la naturaleza misma. ¿Cómo podría de otra manera ser esta interpretada? A propósito, siguió, su aspecto no es el de siempre. Se conoce que el asunto de Brixton Road le tiene a usted trastornado. No voy a decirle que no, repuse, y el caso es que con la experiencia de Afganistán debiera haberme curtido un poco. He visto camaradas hechos picadillo en Maiwand sin conmoverme de este modo. Me hago cargo. Este asunto está envuelto en un misterio que estimula la imaginación. Sin la imaginación no existe el miedo. ¿Ha leído usted el periódico de esta tarde? No. Rinde cumplida cuenta de lo sucedido, quitando que, al ser aupado el cuerpo, rodó un anillo de compromiso por el suelo. No es inoportuno el olvido. Explíqueme eso. Eche un vistazo a ese anuncio, repuso. He enviado por la mañana uno idéntico a cada periódico, inmediatamente después de ocurrida la cosa. Me hizo llegar el periódico desde el otro lado de la mesa y yo busqué con los ojos el lugar señalado. Ocupaba el mensaje a la cabeza de la columna destinada a hallazgos. Esta mañana, decía, ha sido encontrado un anillo de compromiso en oro de ley en el tramo de Brixton Road, comprendido entre la taberna El Ciervo Blanco y Holland Grove. Dirigirse al Dr. Watson, 221B Baker Street, de 8 a 9 de la noche. Disculpe que haya utilizado su nombre, prosiguió, pero el mío habría sido visto por alguno de estos badulaques, siempre prontos a meter las narices donde no les llaman. Eso no importa, repuse. Importa más que no tengo el anillo. Claro que lo tiene, exclamó entregándome uno. Para el caso es lo mismo, casi un facsímil. ¿Y quién cree usted que contestará el anuncio? Naturalmente el tipo de abrigo marrón, nuestro amigo de rostro congestionado y botas con puntera cuadrada. Si no se presentara a él personalmente, enviará a un cómplice. ¿No se le antoja la maniobra demasiado peligrosa? En absoluto, si estoy en lo cierto, y todo indica que tal es el caso, el hombre que nos preocupa sacrificaría cualquier cosa por no perder el anillo. Sospecho que se le cayó al suelo cuando se inclinaba sobre el cadáver, y que al pronto no lo echó en falta. Después de abandonar la casa y descubrir su pérdida, dio presurosa marcha atrás, pero la policía había sido atraída ya a causa de la vela, que tontamente había dejado encendida. Se fingió borracho para despejar las sospechas acaso despertadas por su presencia en la cancela. Ahora póngase en el pellejo de nuestro personaje. Revisando el caso, le habrá dado por pensar que el extravío pudo haberse producido en la calle, fuera ya de la casa. ¿Qué hacer entonces? Sin duda ha consultado afanosamente los periódicos de la tarde, en la esperanza de hallar razón del objeto perdido. Mi anuncio no ha podido escapar a su atención. Estará ahora felicitándose de su suerte. ¿Por qué recelar una trampa? Desde su punto de vista, ninguna relación puede establecerse entre el hallazgo del anillo y el asesinato. Es probable que venga, mejor aún, es inevitable. Aquí le tendremos antes de 1 hora. ¿Y después? Dije. Déjelo en mi cuenta. ¿Dispone usted de algún arma? Mi viejo revólver de soldado y unos cuantos cartuchos. Pues ya está usted limpiando ese revólver y poniendo los cartuchos en la recámara. Nuestro visitante es un hombre desesperado, sin nada que perder. ¿Acaso no baste el cogerlo desprevenido? Fui a mi alcoba e hice lo que se me había aconsejado. Cuando volví con la pistola, estaba ya la mesa despejada, y Holmes, como otras veces, mataba el tiempo arañando las cuerdas de su violín. Cada vez es más espesa la maraña, observó al verme entrar. Acabo de recibir desde América contestación a mi telegrama, y resulta que me hallaba en lo cierto. Explíquese, pedí entonces impaciente. Este violín requiere cuerdas nuevas, dijo evasivamente Holmes.
En fin, métase la pistola en el bolsillo y cuando se nos presente aquí ese pájaro, háblele sosegadamente. Yo me ocupo del resto. Evite las miradas insistentes. No vaya a despertar en él sospechas. Son en ese instante precisamente las 8, comenté mirando el reloj. Estará probablemente aquí pasados unos minutos. Deje la puerta entreabierta. Así. Ahora introduzca la llave por la parte de dentro. Gracias. Encontré ayer esta rareza en un puesto de libros de Lance. Se trata de Jure Inter Gentes, impreso en latín por una casa de Lieja, en los Países Bajos, allá por el año 1642. La cabeza del rey Carlos no había rodado aún por el cadalso cuando este pequeño volumen de tejuelos marrones vio la luz. ¿Quién es el impresor? Philippe de Croix, o quien quiera que sea. En la guarda, con tinta casi borrada por los años, está escrita la leyenda Ex libris Guillaume White. Me pregunto quién será el tal William White, probablemente un pragmático del siglo XVII, como se echa de ver por el estilo abogadesco de su prosa. Pero he aquí a nuestro hombre, según creo. En ese instante se oyó en la entrada un fuerte campanillazo. Sherlock Holmes se incorporó suavemente y puso su silla frontera a la puerta. Oímos los pasos de la criada a través del vestíbulo y después el ruido seco del picaporte al ser accionado. ¿Vive aquí el doctor Watson?, preguntó una voz clara, aunque más bien áspera. No pudimos escuchar la respuesta de la sirviente, pero la puerta se cerró, siguiendo a ese ruido el de unos pasos escaleras arriba. Se apoyaban los pies sobre el suelo indecisamente, como arrastrándose. A medida que estas señales llegaban a mi compañero, una expresión de sorpresa iba pintándose en su rostro. Vino a continuación la penosa travesía del pasillo y por fin unos débiles golpes de nudillos sobre la puerta. «Adelante», exclamé. A mi convocatoria, en lugar de la fiera humana que esperábamos, acudió rengueando una anciana y decrépita mujer. Pareció deslumbrada por el súbito destello de la luz y tras esbozar una reverencia permaneció inmóvil, parpadeando en dirección nuestra mientras sus dedos se agitaban nerviosos e inseguros en la faltriquera. Miró a mi amigo, cuyo semblante había adquirido tal expresión de desconsuelo que a poco más me pierdo la compostura y rompo a reír. El vejestorio desenterró de sus ropas un periódico de la tarde y señaló nuestro anuncio. «Aquí me tienen, en busca de lo mío, caballeros», dijo improvisando otra reverencia. «Un anillo de compromiso perdido en Brixton Road, perteneciente a Miss Sally, casada hace 12 meses con un hombre que trabaja como camarero en un barco de la Unión. No quiero ni decirles lo que pasaría si a la vuelta ve que su mujer ha perdido el anillo. Es de natural irascible y de malísimas pulgas cuando le da a la botella. Sin ir más lejos, ayer fue mi niña al circo. ¿Es este el anillo?», pregunté. «El Señor se ha alabado», exclamó la mujer. «Feliz noche la guarda hoy a Sally. Este es el anillo». «¿Tendría usted la bondad de darme su dirección?», inquirí tomando un lápiz. «Duncan Street 13, Houndsditch, muy a desmano de aquí». «La calle Brixton no queda entre Houndsditch y circo alguno», terció entonces Sherlock Holmes, cortante. La anciana dio media vuelta, mirándole vivamente con sus ojillos enrojecidos. «El caballero pedía razón de mis señas», dijo. «Sally vive en el 3 de Mayfield Place, Peckham. ¿Su apellido es?» «Mi apellido es Sawyer y el de ella es Dennis. Dennis por Tom Dennis, su marido, un chico acampañadito cuando está navegando. Los jefes, por cierto, lo traen en palmitas, pero no tanto en tierra, a causa de las mujeres y los bares». «Aquí tiene usted el anillo, señora Sawyer», interrumpí de acuerdo con una seña de mi compañero. «No dudo que pertenece a su hija, y me complace devolverlo a su legítimo dueño». Con mucho sahumerio de bendiciones y haciendo protestas de gratitud, aquella ruina se embolsó el anillo, deslizándose después escaleras abajo. En ese mismo instante Sherlock Holmes saltó literalmente de su asiento y acudió veloz a su cuarto. Transcurridos apenas unos segundos, apareció envuelto en un abrigo largo y amplio, de los llamados ulster, y vestido el cuello con una bufanda. «Voy a seguirla», me espetó a bocajarro.
Se trata sin duda de un cómplice que nos conducirá hasta nuestro hombre. Aguarde aquí mi vuelta. Apenas si la puerta principal se había cerrado tras el paso de nuestra visitante, cuando Holmes se precipitó escaleras abajo. A través de la ventana pude observar a la vieja caminando penosamente a lo largo de la acera opuesta, mientras mi amigo la perseguía a una prudencial distancia. O es todo un disparate, pensé, o esta mujer le llevará a la entraña del misterio. No necesitaba Holmes haberme dicho que le aguardaba en pie, puesto que jamás habría podido conciliar el sueño hasta conocer el desenlace de la aventura. Holmes había partido al filo de las 9. No teniendo noción de cuándo volvería, decidí matar el tiempo aspirando estúpidamente el humo de mi pipa mientras fingía leer La vie de Bohème de Henri Murger. Dieron las 10 y oí los pasos de la sirviente camino de su dormitorio. Sonaron las 11 y el más cadencioso taconeo del ama de llaves cruzó delante de mi puerta, también en dirección a la cama. Serían casi las 12 cuando llegó a mis oídos el ruido seco del picaporte de la entrada. Ver a mi amigo y adivinar que no le había asistido el éxito fue todo uno. La pena y el buen humor parecían disputarse en él la preeminencia, hasta que de pronto llevó el segundo a la mejor parte y Holmes dejó escapar una franca carcajada. «Por nada del mundo permitiría que el Scotland Yard llegase a saber lo ocurrido», exclamó, derrumbándose en su butaca. «He hecho tanta burla de ellos que no cesarían de recordármelo hasta el fin de mis días. Sí, me río porque adivino que a la larga me saldré con la mía». «¿Qué hay?», pregunté. «Le contaré un descalabro. Escuche». La vieja había caminado un trecho cuando comenzó a cojear, dando muestras de tener los pies baldados. Al fin se detuvo e hizo señas a un coche de punto. Acorté la distancia con el propósito de oír la dirección señalada al cochero. Aunque por las voces de la vieja bastantes a derribar una muralla, bien pudiera haber excusado tanta cautela. «Lléveme al 13 de Duncan Street, Howe Street», chilló. «¿Habrá dicho antes la verdad?», pensé entonces para mí, y viéndola ya dentro del vehículo me enganché a la trasera de éste. Se trata, el último por cierto, de un arte que todo detective debiera dominar. En fin, nos pusimos en movimiento, sin que una sola vez aminoraran los caballos su marcha hasta la calle en cuestión. Antes de alcanzada la 13ª puerta, desmonté e hice lo que quedaba de camino a pie, más bien despacio como un paseante cualquiera. Vi detenerse el coche, su conductor saltó del pescante y fue a abrir una de sus portezuelas, donde permaneció un rato a la espera. Nadie asomó la cabeza. Cuando llegué, ahí estaba el hombre palpando el interior de la cabina con aire de pasmo, al tiempo que adornaba su cólera con el más florido rosario de improperios que jamás haya escuchado. No había trazas del pasajero, quien, según creo, va a demorar no poco rato el importe de la carrera. Al preguntar en el número 13, supe que se hallaba ocupado por un respetable industrial de papeles pintados de nombre Keswick, y que ninguna persona apellidada Sawyer o Dennis había sido vista en el referido inmueble. «¿Pretende usted decirme», repuse asombrado, «que esa vieja y vacilante anciana ha sido capaz de saltar del coche en marcha sin que usted o el piloto se percibieran de ello?» «Dios confunda a la vieja», dijo con mucho énfasis Sherlock Holmes. «Viejas nosotros y viejas burladas. Ha debido tratarse de un hombre joven y vigoroso, amén de excelente actor. Su caracterización ha sido inmejorable. Observó sin duda que estaba siendo perseguido y se las compuso para darme esquinazo. Ello demuestra que el sujeto tras el cual nos afanamos no se halla tan desasistido como yo pensaba y que cuenta con amigos dispuestos a jugarse algo por él. Bueno, doctor, parece usted agotado. Siga mi consejo y acuéstese». Me encontraba en verdad al límite de mis fuerzas, de modo que di por buena aquella invitación. Dejé a Holmes sentado frente al fuego en brasas y muy entrada ya la noche pude oír los suaves y melancólicos gemidos de su violín, señal de que se hallaba el músico meditando sobre el extraño problema pendiente todavía de explicación. 6. Tobias Gregson en acción. Al día siguiente, solo tenía la prensa palabras para El misterio de Brixton, según fue bautizado aquel suceso.
Tras hacer una detallada relación de lo ocurrido, algún periódico le dedicaba además el artículo de fondo. Vine así al conocimiento de puntos para mí inéditos. Conservo todavía en mi libro de recortes numerosos extractos y fragmentos relativos al caso. He aquí una muestra de ellos. El Daily Telegraph señalaba que en la historia del crimen difícilmente podría hallarse un episodio rodeado de circunstancias más desconcertantes. El nombre alemán de la víctima, la ausencia de móviles y la siniestra inscripción sobre el muro apuntaban conjuntamente hacia un ajuste de cuentas entre refugiados políticos o elementos revolucionarios. Los socialistas tenían varias ramificaciones en América, y el imperfecto había violado sin duda las reglas tácitas del juego, siendo por ese motivo rastreado hasta Londres. Tras traer un tanto extemporáneamente a colación a la Wegmedicht, el agua tofana, los carbonari, a la marquesa de Brinvilliers, la teoría darwiniana, los principios de Malthus y el asesinato de la carretera de Radcliffe, el autor del artículo remataba su perorata con una admonición al gobierno y la recomendación de que los extranjeros residentes en Inglaterra fuesen vigilados más de cerca. Al Standard todo se le volvía a decir que esta clase de crímenes tendían a cundir bajo los gobiernos liberales. Estaba su causa en el soliviantamiento de las masas y la consiguiente debilitación de la autoridad. El finado era de hecho un caballero americano que llevaba residiendo algunas semanas en la metrópoli. Se había alojado en la pensión de Madame Charpentier en Torquay Terrace, Cambrel. El señor Geoffrey Stangerson, su secretario particular, le acompañaba en sus viajes. El martes 4 habían partido los dos hacia Euston Station con el manifiesto propósito de coger el expreso de Liverpool. No existían dudas sobre su presencia conjunta en uno de los andenes de la estación. Aquí se extraviaba el rastro de ambos caballeros hasta el ya referido hallazgo del cadáver del señor Driver en la casa vacía de Brixton Road, a muchas millas de distancia de Euston. ¿Cómo pudo la víctima alcanzar el escenario del crimen y hallar la muerte? Eran interrogantes aún abiertos. Acerca del paradero del señor Stangerson no se sabía absolutamente nada. Por fortuna, incumbía al señor Lestrade y al señor Gregson de Scotland Yard la investigación del caso, cuyo esclarecimiento, dada la conocida pericia de ambos inspectores, cabría esperar pronto noticias. Según el Daily News, el crimen no podía ser sino político. El ejercicio despótico del poder y el odio al liberalismo propios de los gobiernos continentales arrojaban hacia nuestras costas a muchos hombres que acaso fueran excelentes ciudadanos, a no hallarse su espíritu estragado por el recuerdo de los padecimientos sufridos. Entre estas gentes regía un puntilloso código de honor cuyo incumplimiento se castigaba con la muerte. No debía excusarse ningún esfuerzo en la búsqueda del secretario Stangerson, ni en la investigación de algunos puntos concernientes a los hábitos de vida del imperfecto. De gran importancia resultaba sin duda el descubrimiento de la casa donde éste se había hospedado, hazaña imputable enteramente a la perspicacia y energía del señor Gregson y de la Scotland Yard. Sherlock Holmes y yo repasamos estas noticias durante el desayuno con gran regocijo por parte de mi amigo. Ya le dije que independientemente de cómo discurriera esta historia, los laureles serían al final para Gregson y Lestrade. Según qué visos tome la cosa, da lo mismo, bendito de Dios, si nuestro hombre resulta atrapado. Lo habrá sido en razón de sus esfuerzos. Si por el contrario escapa, lo hará pese a ellos. Ocurra una cosa o la opuesta, llevan las de ganar. Un se trouve toujours un plus ceux qui l'admirent. ¿Qué demonios sucede?, exclamé yo, pues se había producido de pronto en el vestíbulo primero y después en las escaleras un gran estrépito de pasos, acompañados de audibles muestras de disgusto por parte del ama de llaves. «Va usted a conocer el ejército de policías que tengo a mis servicios en Baker Street», repuso gravemente mi compañero, y en ese momento se precipitaron en la habitación media docena de los más costrosos pilluelos que nunca haya acertado a ver. «¡Firmes!», gritó Holmes con bronca voz, y los 6 perdidos se alinearon enhiestos y horribles como 6 esfinges de quincallería.
De aquí en adelante, prosiguió Holmes, será Wiggins quien suba a darme el parte y vosotros os quedaréis abajo. ¿Ha habido suerte, Wiggins? No, patrón, todavía no, dijo uno de los jóvenes. En verdad no esperaba otra cosa. Sin embargo, perseverad. Aquí tenéis vuestro jornal. Dio a cada uno un chelín. Largo, y que no se les ocurra volver la próxima vez sin alguna noticia. Agitó la mano y los 6 chicos se precipitaron como ratas escaleras abajo. Un instante después, la calle resonaba con agudos chillidos. Cunde más uno de estos piojosos que 12 hombres de la fuerza regular, observó Holmes. Basta que un funcionario parezca hacerlo, para que la gente se llene de reserva. Por el contrario, mis peones tienen acceso a cualquier sitio, y no hay palabra o consigna que no oigan. Son además vivos como ardillas, perfecto policía a poco que uno dirija sus acciones. ¿Les ha puesto usted a trabajar en el asunto de la calle Brixton?, pregunté. Sí, hay un punto que me urge dilucidar. No es sino cuestión de tiempo. Ahora prepárese a recibir nuevas noticias, probablemente con su poco de veneno, porque ahí viene Gregson, más hueco que un pavo. Imagino que se dirige a nuestro portal. Sí, acaba de detenerse. En efecto, tenemos visita. Se oyó un violento campanillazo y un instante después las zancadas del rubicundo detective, quien, salvando los escalones de 3 en 3, se plantó de sopetón en la sala. «Querido colega, felicíteme», gritó sacudiendo la mano inerte de Holmes. «He dejado el asunto tan claro como el día». Me pareció como si una sombra de inquietud cruzara por el expresivo rostro de mi compañero. «¿Quiere usted decirme que está sobre la verdadera pista?» «¿Pista? Tenemos el pájaro enjaulado». «¿Cómo se llama?» «Arthur Charpentier, alférez de la Armada Británica», exclamó pomposamente Gregson, junto sus mantecosas manos e inflando el pecho. Sherlock Holmes dejó escapar un suspiro de alivio, iluminando el semblante por una sonrisa. «Tome asiento, camarada, y saboree uno de estos puros», dijo. «Ardemos en curiosidad por saber cómo ha resuelto el caso. ¿Le apetecería un poco de whisky con agua?» «No le voy a decir que no», repuso el detective. «La tensión formidable a que me he visto sometido estos últimos días ha concluido por agotarme. No se trata tanto, compréndame, del esfuerzo físico como del constante ejercicio de la inteligencia. Sabrá apreciarlo, amigo mío, porque los dos nos ganamos la vida a fuerza de sesos». «Me abruma usted», repuso Holmes con mucha solemnidad. «Ahora, relátenos cómo llevó a término esta importante investigación». El detective se instaló en la butaca y aspiró complacido el humo de su cigarro. De pronto pareció ganarle un recuerdo en extremo hilarante, y dándose una palmada en el muslo dijo: «Lo bueno del caso es que ese infeliz de Lestrade, que se cree tan listo, ha seguido desde el principio una pista equivocada. Anda a la casa de Stangerson, el secretario, no más culpable de asesinato que usted o que yo. Quizá lo tenga ya bajo arresto». Semejante idea abrió de nuevo en Gregson la compuerta de la risa, tanta que a poco más se ahoga. «¿Y de qué manera dio usted con la clave?» «Se lo diré, aunque ha de quedar la cosa, como usted, doctor Watson, sin duda comprenderá, entre nosotros. Primero era obligado a averiguar los antecedentes americanos del difunto. Ciertas personas habrían aguardado a que sus solicitudes encontrasen respuesta o espontáneamente suministrasen información a las distintas partes interesadas. Mas no es este el estilo de Tobias Gregson. ¿Recuerda el sombrero que encontramos junto al muerto?» «Sí», dijo Holmes. Llevaba una marca John Underwood & Sons 129, Camberwell Road. Gregson pareció al punto desarbolado. «No sospechaba que lo hubiese usted advertido», dijo. «¿Ha estado en la sombrerería?» «No». «Pues sepa usted», repuso con voz otra vez firme, «que no debe desdeñarse ningún indicio por pequeño que parezca». «Para un espíritu superior nada es pequeño», observó Holmes sentenciosamente.
Bien, me llegué a ese Underwood y le pregunté si había vendido un sombrero semejante en hechura y aspecto al de la víctima. En efecto, consultó los libros y de inmediato dio con la respuesta. Había sido enviado el sombrero a nombre del señor Driver, residente en la pensión Charpentier, Torquay Terrace. Así supe la dirección del muerto. Hábil, muy hábil, murmuró Sherlock Holmes. A continuación pregunté por Madame Charpentier, prosiguió el detective. Estaba pálida y parecía preocupada. Su hija, una muchacha de belleza notable, dicho sea de paso, se hallaba con ella en la habitación. Tenía los ojos enrojecidos y cuando le interpelé sus labios comenzaron a temblar. Tomé buena nota de ello. Empezaba a olerme la cosa a chamusquina. ¿Conoce usted por excelencia, señor Holmes, la sensación que invade a un detective cuando al fin se halla en buen camino? Es un hormigueo muy especial. ¿Está usted enterada de la misteriosa muerte de su último inquilino, el señor Enoch J. Driver de Cleveland?, pregunté. La madre asintió, incapaz de decir palabra. La muchacha rompió a llorar. Tuve más que nunca la sensación de que aquella gente no era ajena a lo ocurrido. ¿A qué hora partió el señor Driver hacia la estación?, añadí. A las 8, contestó ella tragando saliva para dominar el nerviosismo. Su secretario, el señor Stangerson, dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Tenía pensado coger el primero. ¿Y no volvió a verlo? Una mutación terrible se produjo en el semblante de la mujer. Sus facciones adquirieron palidez extraordinaria. Pasaron varios segundos antes de que pudiera articular la palabra no. Y aún entonces, esta fue pronunciada en tono brusco, poco natural. Se hizo el silencio, roto al cabo por la voz firme y tranquila de la muchacha. A nada, madre, conduce mentir, dijo. Seamos sinceras con este caballero. Vimos de nuevo al señor Driver. Dios sea misericordioso, gritó la madre, echando los brazos a lo alto y dejándose caer en la butaca. Acabas de asesinar a tu hermano. Arthur preferiría siempre que dijésemos la verdad, repuso enérgica la joven. Será mejor que hablen por lo derecho, tercié yo. Con las medias palabras no se adelanta nada. Además, ignoran ustedes hasta dónde llega nuestro conocimiento del caso. Tú lo has querido, Alice, exclamó la madre, y volviéndose a mí añadió, no le ocultaré nada, señor, no le atribuya mi agitación a temor a la parte desempeñada por mi hijo en este terrible asunto. Es absolutamente inocente. Me asusta tan solo que a los ojos de usted o de los demás pueda parecer que le toca alguna culpa. Mas ello no es ciertamente concebible. Sus altas prendas morales, su profesión, sus antecedentes constituyen garantía bastante. Solo puede prestarle ayuda declarando la verdad, contesté. Si su hijo es inocente, se beneficiará de ella. Quizá, Alice, sea conveniente que nos dejes solos, apuntó la mujer y la hija abandonó el cuarto. Bien, señor, prosiguió, no tenía intención de hacerle semejantes confidencias, pero dado que mi niña le ha develado lo ocurrido, no me queda otra alternativa. Se lo relataré todo sin omitir detalle. El señor Driver ha permanecido con nosotros cerca de 3 semanas. Él y su secretario, el señor Stangerson, volvían de un viaje por el continente. Sus baúles ostentaban unas etiquetas con el nombre de Copenhagen, señal de que había sido este su último apeadero. Stangerson era hombre pacífico y retraído. Siento tener que dar muy distinta cuenta de su patrón, agresivo y de maneras toscas. La misma noche de su llegada, el alcohol acentuó tales rasgos. No recuerdo, de hecho, haberlo visto nunca sobrio después de las 12 del mediodía. Con el servicio se concedía licencias intolerables. Peor aún, pronto hizo extensiva a mi hija tan reprobable actitud, llegando a permitirse una serie de insinuaciones que afortunadamente a ella es demasiado inocente para comprender. En cierta ocasión la tomó en sus brazos y la apretó contra sí, arrebato cobarde que su mismo secretario no pudo menos de echarle en cara. ¿Por qué toleró esos desmanes tanto tiempo?, repuse. ¿Acaso no está usted en el derecho de deshacerse de sus huéspedes, llegado el caso?
La señora Charpentier se ruborizó ante mi pertinente pregunta. «Válgame Dios, ojalá lo hubiera despedido el mismo día de su llegada», dijo. «Pero la tentación era viva. Me pagaba 1 libra por cabeza y día, lo que hace 14 a la semana. Y estamos en la temporada baja. Soy viuda, con un hijo en la armada que me ha costado por demás. Me afligía la idea de desaprovechar ese dinero. Hice lo que me dictaba la conciencia. Lo último acaecido rebasaba el límite de lo tolerable y conminé a mi huésped a que abandonara la casa. Fue ese el motivo de su marcha». «Prosiga». «Cuando lo vi partir sentí como si me quitaban un peso de encima. Mi hijo se encuentra ahora precisamente de permiso, pero no le dije nada porque es de natural violento y adora a su hermana. Al cerrar la puerta detrás de aquellos hombres respiré tranquila. Sin embargo, no había pasado 1 hora cuando se oyó un timbrazo y recibí la noticia de que el señor Driver estaba de vuelta. Daba muestras de gran agitación, extremada evidentemente por el alcohol. Se abrió camino hasta la sala que ocupábamos mi hija y yo e hizo algunas incoherentes observaciones acerca del tren, que según él no había podido tomar. Se encaró después con Alice y delante de mis mismísimos ojos le propuso que se fugara con él. «Eres mayor de edad», dijo, «y la ley no puede impedirlo. Tengo dinero abundante. Olvida a la vieja y vente conmigo. Vivirás como una princesa». La pobre chiquilla estaba tan asustada que quiso huir, pero aquel salvaje la sujetó por la muñeca e intentó arrastrarla hasta la puerta. Dio un grito que atrajo de inmediato a mi hijo Arthur. Desconozco lo que ocurrió después. Oí juramentos y los ruidos confusos de una pelea. Mi miedo era tanto que no me atrevía a levantar la cabeza. Cuando al fin alcé los ojos, Arthur estaba en el umbral riendo y con un bastón en la mano. «No creo que este tipo vuelva a molestarnos», dijo. «Iré detrás suyo para ver qué hace». A continuación llegaba la noticia de la muerte del señor Driver. El relato de la señora Charpentier fue entrecortado y dificultoso. A ratos hablaba tan quedo que apenas se alcanzaba a oír lo que decía. Hice, sin embargo, un rápido resumen escrito de cuanto iba relatando, de modo que no pudiese existir la posibilidad de error. «Apasionante», observó Sherlock Holmes con un bostezo. «¿Qué ocurrió después?» «Concluida la declaración de la señora Charpentier», repuso el detective, «eché de ver que todo el caso reposaba sobre un solo punto. Fijando en ella la mirada de una forma que siempre he hallado efectiva con las mujeres, le pregunté a qué hora había vuelto su hijo». «¿No lo sabe?» «No, dispone de una llave y entra y sale cuando quiere». «¿Había vuelto cuando usted fue a la cama?» «No». «¿Cuándo se acostó?» «Hacia las 11». «¿De modo que su hijo ya llevaba fuera más de 2 horas?» «Sí». «¿Quizás 4 o 5?» «Sí». «¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo?» «Lo ignoro», repuso ella palideciendo intensamente. Por supuesto, estaba todo dicho. Adivinando el paradero del teniente Charpentier, me hice acompañar de 2 oficiales y arresté al sospechoso. Cuando posé la mano sobre su hombro, conminándole a que se entregara sin resistencia, contestó insolente: «Imagino que estoy siendo arrestado por complicidad en el asesinato de ese miserable de Driver». Nada le habíamos dicho sobre el caso, de modo que semejante comentario da mucho que pensar. «Mucho», repuso Holmes. Aún portaba el grueso bastón que su madre afirma haberle visto cuando salió en persecución de Driver. Se trata de una auténtica tranca de roble. En resumen, ¿cuál es su teoría? Bien, mi teoría es que siguió a Driver hasta la calle Brixton. Ahí se produjo una disputa entre los 2 hombres, en el curso de la cual Driver recibió un golpe de bastón en la boca del estómago, quizás bastante a producirle la muerte, sin la aparición de ninguna huella visible. Estaba la noche muy mala y la calle desierta, de modo que Charpentier pudo arrastrar el cuerpo de su víctima hacia el interior de la casa vacía. La vela, la sangre, la inscripción sobre la pared son probablemente pistas falsas con que se ha querido confundir a la policía. «Magnífico», dijo Holmes en un tono alentador. «Realmente progresa deprisa. Acabaremos por hacer carrera de usted».
Me precio de haber realizado un buen trabajo, contestó envanecido el detective. El joven ha declarado que siguió un trecho el rastro de Driver hasta que éste, viéndose acechado, montó en un coche de punto. De vuelta a casa se tropezó a un antiguo camarada de a bordo y los dos dieron un largo paseo. No ha sabido, sin embargo, de decirme a satisfacción dónde se aloja este segundo individuo. Opino que las piezas encajan con pulcritud. Me divierte sobre todo pensar en las inútiles idas y venidas de Lestrade. Temo que le valgan de poco, pero caramba, aquí lo tenemos. Sí, era Lestrade, que había subido las escaleras mientras hablábamos y entraba ahora en la habitación. Eché, sin embargo, en falta la viveza y desenvoltura propios de su porte. Tenía el semblante oscurecido y hasta en la vestimenta se percibía un vago desaliño. Había venido evidentemente con el propósito de asesorarse cerca de Sherlock Holmes, porque la visita de su colega pareció turbarle. Permaneció todo confuso en el centro de la estancia, manoseando nerviosamente su sombrero y sin saber qué hacer. Se trata, dijo por fin, del más extraordinario, incomprensible asunto que nunca me haya echado en cara. ¿Usted cree, señor Lestrade?, exclamó Gregson con voz triunfante. Sabía que no podía ser otra su conclusión. ¿Qué hay del secretario, el señor Stangerson? El secretario, el señor Joseph Stangerson, repuso Lestrade gravemente, ha sido asesinado hacia las 6 de esta mañana en el Private Hotel de Holiday. 7. Luz en la oscuridad. El calibre y carácter inesperado de la nueva noticia eran tales que quedamos todos sumidos en un gran estupor. Gregson saltó de su butaca derramando el whisky y el agua que aún no había tenido tiempo de ingerir. Yo miré en silencio a Sherlock Holmes, cuyos labios permanecían apretados y crispadas las cejas sobre entrambos ojos. «También Stangerson», murmuró, «el asunto se complica». «No era antes sencillo», gruñó Lestrade, allegándose una silla. «Por cierto, me da en la nariz que he interrumpido una especie de consejo de guerra». «¿Está usted seguro de la noticia?», balbuceó Gregson. «Vengo derecho de la habitación donde ha ocurrido el percance», repuso. «He sido precisamente yo el primero en descubrirlo». «Gregson acaba de explicarnos qué piensa del caso», observó Holmes. «¿Tendría usted inconvenientes en relatarnos lo que por su cuenta ha hecho o visto?» «Ninguno», dijo Lestrade tomando asiento. «Confieso abiertamente que en todo momento creí a Stangerson complicado en la muerte de Driver. El último suceso demuestra el alcance de mi error. Llevado de él, me puse a investigar el paradero del secretario. Ambos habían sido vistos juntos en Euston Station alrededor de las 8:30 de la tarde del día 3. A las 2 de la mañana aparecía el cuerpo de Driver en la calle Brixton. Era, por tanto, cuestión de averiguar qué había hecho Stangerson entre las 8:30 y la hora del crimen, y hacia dónde conducían sus pasos ulteriores. Despaché un telegrama a Liverpool con la descripción de mi hombre y la advertencia de que no apartasen un instante los ojos de los barcos con destino a América. A continuación, inicié una operación de rastreo por todos los hoteles y pensiones de la zona de Euston. Pensaba que si Driver y su secretario se habían separado, era natural que el último buscara alojamiento en algún sitio a mano para descolgarse en la estación a la mañana siguiente. Habiendo tenido la precaución siempre de acordar con su compañero un posterior punto de encuentro, observó Holmes. En efecto, toda la tarde de ayer se me fue en pesquisas inútiles. Esta mañana me puse a la tarea muy temprano y a las 8 estaba ya plantado en la puerta del Holidays Private Hotel en la calle Little George. Inmediatamente me confirmaron la presencia del señor Stangerson en la lista de huéspedes. «Sin duda es usted el caballero que estaba esperando», observaron. «2 días hace que aguarda su visita». «¿Cuál es su habitación?», inquirí. «La del piso de arriba. Desea ser despertado a las 9. Subiré ahora mismo», dije. Confiaba que, desconcertado ante mi súbita aparición, dejara escapar quizá una frase comprometedora. El botón se ofreció a conducirme hasta la habitación. Se hallaba en el segundo piso, al cabo de un estrecho pasillo.
Me señaló la puerta con un ademán de la mano y se disponía ya a bajar las escaleras cuando vi algo que me revolvió el estómago pese a mis 20 años largos de servicio. Por debajo de la puerta salía un pequeño hilo de sangre que, trazando caprichosos meandros a lo largo del pasillo, iba a estancarse contra el zócalo frontero. Di un grito que atrajo al Botones. Casi se desmaya al llegar a mi altura. La puerta estaba cerrada por dentro, pero conseguimos quebrantar el pestillo a fuerza de hombros. Debajo de la ventana de la habitación abierta, de par en par, yacía hecho un ovillo y en camisa de dormir el cuerpo de un hombre. Estaba muerto, y desde hacía algún tiempo, según eché de ver por la frialdad y rigidez de sus miembros. Cuando lo volvimos boca arriba, el Botones reconoció inmediatamente al individuo que había alquilado la habitación a nombre del señor Stangerson. Una cuchillada en el lado izquierdo, bastante profunda para alcanzar el corazón, daba razón de aquella muerte. Y ahora viene lo más misterioso del asunto. ¿Qué imaginan ustedes que encontré en la pared, encima del cuerpo del asesinado? Sentí un estremecimiento de todo el cuerpo y como una aprensión de horror, incluso antes de que Sherlock Holmes hablara. La palabra Rache, escrita con sangre, dijo. Así es, repuso Lestrade con tono de espanto, y permanecimos silenciosos durante un rato. Había un no sé qué de metódico e incomprensible en las fechorías del anónimo asesino que acrecía la sensación de horror. Mis nervios, bastante templados en el campo de batalla, chirriaban heridos al solo estremecimiento de lo acontecido. Nuestro hombre ha sido avistado, prosiguió Lestrade. Un repartidor de leche, camino a su tienda, acertó a pasar por la callejuela que arranca de los establos contiguos a la parte trasera del hotel. Observó que cierta escalera de mano, normalmente tendida en tierra, estaba apoyada contra una de las ventanas del segundo piso, abierta de par en par. Al cabo de un rato volvió la cabeza y vio a un hombre descendiendo por ella. Su actitud era tan abierta y reposada que el chico lo confundió sin más con un carpintero o un operario al servicio del hotel. Nada, excepto lo temprano de la hora, le pareció digno de atención. El chico cree recordar que el hombre era alto, tenía las mejillas congestionadas e iba envuelto en un abrigo marrón. Hubo de permanecer arriba un rato después del asesinato, ya que hallamos sangre en la jofaina donde se lavó las manos y huellas sangrientas en las sábanas, con las que de propósito enjugó el cuchillo. Miré a Holmes, impresionado por la semejanza existente entre la descripción del criminal y la adelantada antes por él. La euforia o la vanidad estaban, sin embargo, ausentes del rostro de mi amigo. ¿Y no ha encontrado usted en la habitación nada que pudiera conducirnos hasta el asesino?, preguntó. En absoluto. Stangerson tenía en el bolsillo el portamonedas de Driver, cosa por otra parte natural, ya que hacía todos los pagos. Contamos 80 y tantas libras, las mismas que portaba antes de ser muerto. De los posibles móviles del crimen hay que excluir desde luego el robo. No había en los bolsillos documentos ni anotaciones, fuera de un telegrama fechado en Cleveland, un mes antes más o menos, con la siguiente leyenda. J.H. se encuentra en Europa. El mensaje no traía firma. ¿Nada más?, insistió Holmes. Nada importante. Había sobre la cama una novela que debió leer antes de dormirse, una pipa en una silla adyacente, un vaso de agua posado sobre la mesita de noche y en el antepecho de la ventana una menuda caja de pomada con 2 píldoras dentro. Sherlock Holmes saltó de su asiento presa de un júbilo extraordinario. «Me han facilitado ustedes el último eslabón», exclamó jubiloso. «El caso está cerrado». Los 2 detectives le dirigieron una mirada llena de pasmo. «Tengo ahora entre las manos», añadió con aplomo mi compañero, «los hilos que componen esta delicada madeja. No sabría ciertamente dar cuenta de todos los detalles, pero cuánto de importancia ha sucedido desde la separación de Driver y Stangerson en la estación hasta el descubrimiento del segundo cadáver se me revela casi con la nitidez de lo efectivamente visto. Les haré una demostración de eso que digo. ¿Podría agenciarse de las píldoras?» «Las traigo conmigo», repuso Lestrade, dejándonos ver una pequeña caja blanca.
Hice acopio de ellas junto con el portamonedas y el telegrama para ponerlas después a buen recaudo en la comisaría. Están aquí de milagro, ya que no les atribuyo la menor importancia. «Deme esas píldoras», exclamó Holmes, y a continuación, volviéndose a mí, añadió: «Díganos, doctor, ¿son estas comprimidos de uso corriente?» Ciertamente no lo eran, de un gris nacarado, pequeños, se tornaban casi transparentes vistos al trasluz. De su transparencia y ligereza concluyo que son solubles al agua, observé. «Exactamente», repuso Holmes. «Tendría ahora la bondad de bajar al primer piso y traer a ese pobre terrier hace tiempo enfermo, al que ayer pretendía el ama de llaves que usted librase por fin de tanto sufrimiento». Descendí al primer piso y tomé al perro en mis brazos. La respiración difícil y la mirada vidriosa anunciaban una muerte próxima. De hecho, por la nieve inmaculada de su hocico, podía colegirse que aquel animal había vivido más de lo que es costumbre en la especie canina. Lo posé sobre un cojín encima de la alfombra. «Partiré en dos una de estas píldoras», anunció Holmes, y sacando un cortaplumas hizo verdad lo que había dicho. «Devolveremos la primera mitad a la caja, con el propósito que después se verá. La otra mitad voy a colocarla en esta copa de vino, donde he vertido un poco de agua. Pueden ustedes apreciar que nuestro amigo, el doctor, lleva razón, y que la pastilla se disuelve en el líquido». En el tono herido de quien sospecha que está siendo víctima de una broma. «Pero, ¿qué demonios tiene que ver con la muerte de Joseph Stangerson?» «Paciencia, amigo, paciencia. Comprobará a su tiempo hasta qué punto no es solo importante, sino esencial. Bien, ahora añado a la mezcla unas gotas de leche que la hagan sabrosa y se la doy a beber al perro, que no desdeñará el ofrecimiento». En efecto, el perro apuró con ansiedad el menjurje que mientras hablaba había vertido Holmes en un platillo y colocado después delante suyo. La actitud de mi amigo estaba revestida de tal gravedad que todos, impresionados, permanecimos sentados y en silencio con la mirada fija en el perro, a la espera de algún acontecimiento extraordinario. Ninguno se produjo, sin embargo. El terrier permaneció extendido sobre el cojín, batallando por llenar de aire sus pulmones, ni mejor ni peor que antes de la libación. Holmes había sacado su reloj de bolsillo y conforme pasaba el tiempo inútilmente, una grandísima desolación se iba apoderando de su semblante. Se mordió los labios, aporreó la mesa con los dedos y dio otras 1000 muestras agudas de impaciencia. Tan fuerte era su agitación que sentía auténtica pena, al tiempo que los dos detectives, antes jubilosos que afligidos por el fracaso de que eran testigos, sonreían maliciosamente. «No puede tratarse de una coincidencia», gritó al fin, saltando de su asiento y midiendo la estancia a grandes y frenéticos pasos. «Es imposible que sea una pura coincidencia. Las mismas píldoras que deduje en el caso de Driver aparecen tras la muerte de Stangerson. Y sin embargo son inofensivas. ¿Qué diantre significa ello? Desde luego no cabe que toda mi cadena de inferencias apunte a una falsa dirección. Imposible. Y aún así, esta pobre criatura no ha empeorado. Ya lo tengo». Con un alarido de perfecta felicidad, acudió a la caja, partió la segunda píldora en 2, la disolvió en agua, le añadió leche y le ofreció de nuevo la mezcla al terrier. No había tocado casi la lengua del desafortunado animal aquel líquido, cuando una terrible sacudida recorrió todo su cuerpo, rodando después por tierra tan rígido e inerte como si un rayo mortal se hubiera abatido sobre él desde las alturas. Sherlock Holmes dio un largo suspiro y enjugó el sudor que perlaba su frente. «Debiera tener más fe», dijo. «Ya es tiempo de saber que cuando un hecho semeja oponerse a una apretada sucesión de deducciones, existe siempre otra interpretación que salva la aparente paradoja. De las 2 píldoras que hay en este pastillero, una es inofensiva, mientras que su compañera encierra un veneno mortal. Vergüenza me causa no haberlo supuesto apenas vista la caja». Semejante observación se me antojó gratuita, que difícilmente podía persuadirme de que Holmes la hubiera hecho en serio. Allí estaba, sin embargo, el perro muerto, como testimonio de lo cierto de sus conjeturas. Tuve la sensación de que empezaba a ver más claro,
y sentí una suerte de vaga, incipiente percepción de la verdad. Todo esto ha de sorprenderles, prosiguió Holmes, por la sencilla razón de que no repararon al principio de la investigación en cierto dato, el único rico en consecuencias. Quiso la suerte que yo lo concediera el peso que realmente tenía, y los acontecimientos posteriores no han hecho sino afirmar mi suposición original, de la que realmente se seguían como corolario lógico. Lo que a ustedes se presentaba en tinieblas o dejaba perplejos, señalaba para mí el camino auténtico esbozado ya en mis primeras conclusiones. No debe confundirse lo insólito con lo misterioso. Cuanto más ordinario un crimen, más misterioso también, ya que estarán ausentes las características o peculiaridades que puedan servir de punto de partida a nuestro razonamiento. El asesinato hubiera resultado infinitamente más difícil de desentrañar si se llega a ser descubierto el cadáver en la calle y no acompañado de esos aditamentos sensacionales y otros los que le conferían precisamente un aire peculiar. Los detalles extraordinarios, lejos de estorbar esta investigación, han servido para facilitarla. El señor Gregson, que había atendido a la locución dando muestras de considerable impaciencia, no pudo al fin contenerse. «Mire usted, señor Holmes», dijo, «no necesita convencernos de que es usted un tipo listo, ni de que sigue métodos de trabajo muy personales. Sin embargo, no es este el momento de ponerse a decir sermones o ventear teorías. La cuestión es atrapar al criminal. Hice mi propia composición del lugar, al parecer equivocadamente. El joven Charpentier no ha podido estar complicado en el segundo asesinato. Lestrade ha escogido a Stangerson, enfilando también, por lo que se ve, a una ruta equivocada. Usted, sin embargo, según lo demuestran algunas observaciones aisladas, acumula mayor conocimiento sobre el caso que nosotros. Habiendo llegado el momento, creo, que nos diga de una vez y por lo derecho lo que sabe. ¿Le consta ya el nombre del asesino? He de sumarme por fuerza a la petición de Gregson, observó Lestrade. Ambos hemos hecho cuanto estaba en nuestras manos y los dos hemos fracasado. Le he oído decir a usted desde que estoy en esta habitación que contaba ya con todos los datos precisos. Espero que no los tenga ocultos por más tiempo. Cualquier tardanza en el apresamiento del asesino, tercié yo, podría darle opción a una tercera atrocidad. Ante nuestra insistencia, Holmes dio muestras de vacilar. Continuó midiendo el aposento a grandes pasos, con la cabeza hincada en el pecho y las cejas fruncidas, señales que en él denotaban un estado de profunda reflexión. «No habrá más asesinatos», dijo al fin, parándose en seco y mirándonos a la cara. «Tal posibilidad queda descartada. Me preguntan ustedes si conozco el nombre del asesino. La respuesta es sí. Ello, sin embargo, poco significa comparado con la tarea más complicada de ponerle las manos encima. Espero hacerlo pronto y a mi manera, pero es asunto delicado, ya que hemos de vernosla con un hombre astuto y desesperado al que presta ayuda, como ha podido comprobar, un cómplice de prendas no menos formidables. Mientras el asesino desconozca que alguien le sigue la pista, existe la posibilidad de atraparlo. Mas en cuanto le asalte la más mínima sospecha, cambiará de nombre, perdiéndose sin más entre los 4 millones de habitantes que pueblan esta gran ciudad. Sin propósito de ofenderles, debo admitir que considero a nuestros rivales de talla excesiva para las fuerzas de la policía, y que esta ha sido la razón de que no requiera su ayuda. Si fracaso, no dudaré en reconocer el error de esta omisión, mas es riesgo que estoy dispuesto a correr. De momento, sepan ustedes que tan pronto como considere posible transmitirles información sin poner en peligro mis planes, lo haré gustoso». Gregson y Lestrade quedaron lejos de satisfechos con estas declaraciones y la no muy halagadora alusión al cuerpo de policía. El primero se sonrojó hasta la raíz de sus rubios cabellos, en tanto los ojos de avalorio del otro echaban vivas chispas de inquietud y resentimiento. Ninguno de los dos había tenido tiempo, sin embargo, de abrir la boca, cuando sonaron unos golpecitos en la puerta y la mínima y poca agraciada persona del joven Wiggins, portavoz de los pilluelos, entró en escena. «Señor», dijo llevándose la mano de la guedeja que le caía sobre la frente, «tengo ya abajo el coche de caballos».
Bien hecho, chico, repuso Holmes en tono casi afectuoso. Después, habiendo sacado de su cajón un par de esposas de acero, añadió: ¿por qué no adoptan este modelo de Scotland Yard? Observen ustedes la suavidad del resorte. Cierra en un instante. También sirven las viejas mientras haya quien ponérselas, gruñó Lestrade. Está bien, repuso Holmes sonriendo. El cochero podría ayudarme a bajar los bultos. Dile que suba, Wiggins. Me sorprendió ver a mi amigo prepararse a lo que parecía ser un largo viaje, ya que no me tenía dicho nada sobre su proyecto. Había en la habitación una pequeña maleta que asió enérgicamente y comenzó a sujetar con una correa. En tal manejo se hallaba ocupado cuando hizo acto de presencia el cochero. «Venga acá, buen hombre», dijo hincado, la rodilla en tierra, con la cabeza siempre echada hacia adelante, «y ponga mano a esta hebilla». El cochero se llegó a él con aire entre arisco y desafiante y alargó los brazos para auxiliarle en la faena. Entonces se oyó el clic de un resorte, resonaron unos metales y Sherlock Holmes recuperó rápidamente la posición erecta. «Señores», exclamó centelleantes los ojos, «permítanme presentarles al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch Driver y Joseph Stangerson». El suceso tuvo lugar en un instante, tan breve que no me dio tiempo a tomar conciencia cabal de lo ocurrido. Conservo en la memoria la viva imagen de aquel momento, la expresión de triunfo de Holmes, la faz furiosa, atónita del hombre, fijos los ojos en las brillantes esposas que como por arte de encantamiento habían ceñido de pronto sus muñecas. Durante 1 o 2 segundos pudimos parecer un grupo de estatuas. Entonces el hombre dejó escapar un grito de loco y, deshaciéndose de la presa de Holmes, impulsó su cuerpo contra la ventana. Maderos y cristales se dieron contra la acometida, mas no había el fugitivo completado aún su propósito cuando Holmes, Lestrade y Gregson hacían de nuevo, al igual que Sabuesos, presa de él. Fue arrastrado hacia la habitación donde se desarrolló una formidable lucha. Tanta era la fuerza y el empeño de nuestro enemigo que varias veces nos vimos frustrados en el intento de inmovilizarlo. Parecía poseído del empuje compulsivo de un hombre al que domina una crisis epiléptica. Cara y manos se hallaban terriblemente laceradas por el cristal de la ventana, mas la pérdida de sangre no le restaba un ápice de fuerza. Hasta que Lestrade consiguió asirlo de la corbata y hacer con ella torniquete, cortándole casi la respiración, no cesó en su resistencia. Aún entonces, solo nos sentimos dueños del campo, habiéndole atado de pies y manos. Tras ello volvimos a incorporarnos, sin aliento y jadeando. «Abajo está su coche», dijo Sherlock Holmes. «Nos servirá para conducirlo a Scotland Yard. Y ahora, caballeros», prosiguió con una sonrisa complaciente, «puede decirse que hemos llegado ya al fondo de nuestro pequeño misterio. Háganme cuantas preguntas les ronden por la cabeza, sin temor de que vaya a dejar alguna pendiente».